Hola, hola, bienvenido donde quiera que estés. Espero que estés bien. Una gran noticia salió de Cuba hoy, la excarcelación de José Daniel Ferrer, uno de los pilares fuertes de la libertad de Cuba, de las voces que hablan dentro de nuestro país por la libertad. Salió después de 3 años y algo preso desde el 11 de julio y le dio una entrevista saliendo de la cárcel a Martín Noticias. Aquí tengo y quiero compartirlo con ustedes. De verdad, veamos. Vamos a iniciar rápidamente este informativo con una noticia de última hora. Por esa razón nos acompaña nuestro colega Amado Gil, porque el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, acaba de ser excarcelado. Amado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y de verdad que para nosotros es un honor que una de las primeras intervenciones de José Daniel se produzca aquí en Radio Martí, en Martí Noticias. José Daniel Ferrer García, directamente desde Santiago de Cuba, una vez más, y hay que decirlo así, una vez más, una entrevista después de salir de prisión. ¿Cómo? Antes de que empiece la entrevista, de verdad que no voy a interrumpir porque está súper interesante. Muchas gracias, Martín Noticias, un trabajo espectacular. Les recomiendo que se suscriban a sus plataformas y gracias por poder utilizar esto. Esto queda para los récords, para la historia. Es un momento de verdad fuerte por la liberación de uno de los pilares más grandes que tiene Cuba con respecto a la libertad. Veamos, que lo disfruten. te sientes? Y bienvenido a Martí Noticias. Oye, un fortísimo abrazo para ti, Amado, y para todo el equipo de Radio y Televisión Martín. No voy a mencionar nombres porque, nos robaríamos todo el espacio del programa. Mira, de salud estoy con ciertos problemitas, pero vamos, ninguno que afecte mi deseo, nuestro deseo, porque es el deseo de muchos cubanos de continuar luchando por la libertad, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos, por el fin del hambre, de la miseria, de los apagones y de todos los graves problemas que sufre nuestro pueblo debido precisamente a la más larga y oprobiosa tiranía que ha conocido el hemisferio occidental, que ha conocido el continente americano. Es decir, que estamos listos para continuar lo que nunca hemos dejado de hacer, luchar por la libertad, los derechos humanos, la democracia y el bienestar de nuestro pueblo. José Daniel, la pregunta obligatoria que tenemos que hacerte en este momento. ¿Qué condiciones te impusieron? ¿Hubo conversaciones con oficiales antes de la salida? ¿Alguna restricción que tengas en este momento? Mira, a mí me votaron ahora de la prisión de Mar Verde, que es una especie de campo de concentración nazi, trasladado en el tiempo, ¿no?, al siglo XXI, a la tercera década del siglo XXI. A mí me votaron de allí de la siguiente manera. Me fueron a buscar a la celda, me dijeron que un equipo legal constituido por jueces y militares quería notificarme mi libertad. Le dije que yo no tenía que hablar nada con ellos, que me dieran un documento y me lo diesen, y si los términos eran aceptables lo firmaba, y si no eran aceptables no lo firmaba, y no había ningún tipo de problema. Y de todas maneras me insistieron y salimos. Estamos hablando de un teniente coronel del Minin, estamos hablando de 2 jueces, uno de apellido Chávez, y estamos hablando de 8 o 9 militares más lo de la prisión que se quedaron en la puerta del pequeño lugar. Lo primero que hicieron fue decirme que por la bondad del gobierno de la dictadura, yo no voy a mencionar las cosas en los términos que ellos usan, voy a llamarlas por su verdadero nombre, a mí me iban a otorgar el beneficio de la libertad condicional. Lo interrumpí, le dije, mira, lo lamento tener que interrumpirlo, pero yo no quiero hablar de libertad condicional porque a mí se me secuestró, se me fabricó un delito que nunca cometí y me encarcelaron en un antro de terror, en una especie de campo de concentración moderno. Por lo tanto, yo no acepto ningún término de libertad condicional o ningún tipo de imposición de ningún tribunal al servicio de un régimen tiránico. Me dijeron que aquí lo que había era un gobierno constitucional, que habían leyes y que ellos lo que hacían era cumplir con las leyes, y que eso implicaba que sí me iban a notificar mi libertad condicional. Le dije, miren, vamos a ahorrarnos el tiempo. Si la cuestión es libertad condicional,
déjenme preso, porque si me liberan, más pronto va a caer la tiranía. Creo que no le conviene a ustedes, así que no hablen más del asunto, no me hablen más de libertad condicional, envíenme para mi celda y no hablemos más de este asunto. Ya cambiaron a otro término, el juez de apellido Chávez quiso leerme todo un panfleto, una serie de artículos de la Constitución, del Código Penal, de no sé cuántas leyes. Le dije que no siguiesen perdiendo el tiempo y me terminó diciendo que me iban a notificar, entonces una advertencia que me la notifica el teniente coronel, una advertencia de que yo iba a salir de la prisión de toda manera, quisiera o no quisiese, bajo libertad condicional, y que si yo violaba los términos de la libertad condicional ya en la calle o no me atenía a cumplir, es decir, no cumplía con las normas de la sociedad socialista, pues entonces me pasarían de nuevo por los tribunales. Le dije, bueno, pero ahorrémonos esto, no perdamos el tiempo, envíenme para el lugar ese donde me tenían, con la chincha, la sarna, el hambre, la violencia que hay en el penal contra cualquiera, envíenme para allí y allí seguimos. Ahí trataron de justificar el hambre y todo lo que pasa en el penal con el bloqueo. Le digo, no. Ustedes le han hecho creer esa gran mentira. Yo se la desmonto en un ratito. Mira, no vamos a establecer discusiones de índole ideológico. Le digo, no, ni de índole ideológico, ni de índole legal, porque en medio de una dictadura como la que ustedes sirven, no hay legalidad que merezca tal nombre. Ya le dijeron a los militares que me sacaran, me empezaron a dar conversación, yo fui para la puerta del cordón de la prisión, dije que yo quería ir a recoger mis cosas, mis libros, porque los alimentos y los productos de aseo los iba a regalar a los presos que estaban allí, y me dijeron que no, que ya yo no podía entrar al mar penal, que ya mi mujer y mi hijo me estaban esperando afuera, que yo debía irme para mi casa y que ellos me harían llegar mis cosas. Obvio, me van a robar ahora mis libretas, mis apuntes, mis versos, todo lo que tengo allí, porque ahora eso, por supuesto, lo que van a hacer, si no se hubiesen quedado con todas mis cosas. En conclusión, me botaron de la prisión porque yo no acepto libertad condicional. Le dije bien claro que me dijeron que era un deber cumplir con la legalidad establecida. Le dije, no, el único deber que yo conozco es luchar por la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el fin del hambre y la miseria en que la dictadura para la que ustedes trabajan ha asumido a mi pueblo. Cuando estaban con la amenaza esta del acta de advertencia, que tampoco firmé ni dejé que leyesen, le recordé que por los delitos que ellos vienen cometiendo como espirro de una tiranía, los íbamos a procesar en tribunales, en la Cuba futura, libre y democrática, los iba a procesar, pero que no se asustaran. Si eran condenados, no iban a ir a prisiones con las características de las prisiones donde ellos acaban con la vida de los seres humanos en Cuba actualmente. José Daniel, en varias ocasiones sé que durante este último encierro tuyo, estos casi 4 años, te han conminado para que te vayas del país. E incluso han tratado de decirte, bueno, pues si te decides irte del país, te podemos dar la libertad. ¿Te lo volvieron a mencionar en esta ocasión? ¿Y cuál es el plan ¿Tienes un plan de salir del país tú en este momento? No. Bueno, yo saldría de Cuba de visita cuando tengamos a Cuba libre y democrática, con respeto para todos los derechos humanos, desde el primero hasta el último de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mientras eso no suceda, no tengo el más mínimo plan de salir, ni siquiera de visita. Claro, ellos me lo impiden, ¿no? ¿Por qué? Porque hay demasiada cosa que hacer en una nación que está tan destruida, que atraviesa por una crisis, tan exacerbada, una crisis verdaderamente terrible para todo un pueblo que está migrando masivamente y que la población del país va decreciendo de día en día. Sí mismo. Un pueblo donde ahora mismo vengo desde la prisión hasta mi casa en Altamira y las condiciones, las características que veo son peores que las que dejé hace casi 4 años atrás. Es decir, el ambiente de pobreza, de falta de vitalidad en la sociedad, en el pueblo cubano, debido precisamente a la opresión y a la miseria en que la tiranía nos obliga a vivir, y quieren responsabilizar al embargo estadounidense, que es una medida correcta
contra un régimen verdaderamente Quiero criminal. quiero hacerte una pregunta a propósito, perdóname que te interrumpa. No sé si ya tienes alguna valoración en este momento sobre los acuerdos que ha llegado o por las decisiones que ha llegado la administración de Estados Unidos de levantar, digamos, el título 3 de la ley Hinze-Burton, de permitir que empresas estadounidenses puedan hacer negocios con todas las empresas cubanas, estatales, socialistas y de GAESA. Y por supuesto, bueno, pues esta respuesta que ha tenido Cuba de soltar a 553 presos, que lo está haciendo de manera progresiva. ¿Tienes ya capacidad para opinar sobre esto que ha sucedido entre Estados Unidos y Cuba? Con el Vaticano en el medio, por supuesto. Desde la noche del día, es decir, martes, desde la noche del martes, yo siento profunda pena por el papel que acaba de jugar la administración Biden y el Vaticano y el Papa Francisco en este nuevo show que la tiranía utiliza para decirle al pueblo cubano: hemos vencido, hemos, es decir, triunfado en cuanto a que hemos obligado al gobierno de los Estados Unidos a eliminar 3 de las medidas que nos imponen, principalmente la de sacarnos de la lista de naciones promotoras del terrorismo, que vamos, por Dios, no solamente han promovido durante años el terrorismo y lo sabe todo el mundo, es un régimen terrorista que llegó al poder usando la violencia, las bombas, el terror, y que sigue usando el terrorismo de Estado para tener un pueblo maniatado, asustado, aterrorizado todo el tiempo. Pero bueno, ¿por qué siento pena por la actitud que acaba de jugar esta administración al levantarle estas 3 medidas y el Vaticano y el Papa al decir, como acabo de oír en un titular, de que eso es una muestra de buena voluntad o del proceso de reconciliación entre los cubanos? Por una sencilla razón: quien vea la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen cubano, lo único que puede entender de eso es que ellos no hacen nada malo en este planeta. Ellos son una especie de ángeles, que lo único que hacen es el bien a los cubanos y a la humanidad. El gobierno de los Estados Unidos no solamente es un gobierno maligno, sino que tiene que ceder ante el poder moral de una dictadura claro, que vive sus últimos momentos, que se encuentra en una situación verdaderamente crítica, y que el Vaticano, pues en gesto de buena voluntad al Papa, al Vaticano, ellos liberan a 553 presos. No han dicho ni siquiera qué tipo de presos, dijeron que presos de diversos delitos, pero ni siquiera permiten que se sepa la verdad, que si Estados Unidos o la administración Biden le quita estas 3 medidas, es precisamente a cambio, en buena medida, de la liberación de esos 553 presos. No quieren ni siquiera que el cubano de a pie sepa que ellos tuvieron que ceder en ese punto, a pesar de que le están dando demasiado y no merecen que le hagan ese tipo de concesión, porque eso es darle oxígeno en un momento en que andan desesperados a cambio de muy poco, porque hoy liberan 553 y mañana encarcelan 5.000 de nuevo, porque eso es lo que han hecho durante décadas, durante años, ¿no? Y entonces ni siquiera permiten que se pueda, o que el cubano de a pie sepa que tuvieron que ceder en el punto de liberar a 553 presos, sino que, vamos, como que por casualidad, en el momento en que Biden le quita esas 3 medidas, que no debió quitárselas de esa manera, sino con más condiciones y exigencias, y que fuesen cumplidas, verificadas en el acto, no quieren que no se ligue una cosa con otra, y por un lado triunfamos, Estados Unidos nos quitó 3 de sus medidas, y por otro lado, como somos tan buenos, eso es lo que ellos están tratando de hacer ver, le hemos regalado al Papa Francisco, como gesto de buena voluntad, la libertad bajo condiciones, bajo amenaza, bajo actas de advertencia de volver a prisión cuando a ellos les dé la gana, a 553 presos. Es una farsa, y por eso siento muchísima pena por el gobierno, por la administración saliente de la primera potencia del mundo libre y democrático, que admiro y respeto, y siento pena por el Vaticano y la Iglesia Católica, que admiro y respeto desde que tengo uso de razón y desde que vi en el Papa Juan Pablo II
a un verdadero representante de la Iglesia Católica y a un defensor comprometido de la dignidad del ser humano y de los derechos humanos en el planeta. Esta pregunta te la repito, porque te la hice cuando saliste en libertad después, o sea, saliste con una extra penal de la condena de la Primavera Negra. Te hice esta pregunta y por suerte en aquella ocasión hablaste con nosotros primero y ahora estás hablando con nosotros primero. Y te repito la pregunta, a partir de ahora, ¿qué va a hacer José Daniel en su vida social, en su vida, en su activismo? Mira, José Daniel va a continuar haciendo lo que siempre ha hecho y trató de hacer desde la prisión, aunque me sometieron al aislamiento más terrible que he sufrido en los 12 años ya que he pasado por las prisiones de la tiranía. Voy a seguir luchando en el ámbito político por el respeto de todos los derechos humanos, por elecciones libres, por en libertad, pues por supuesto, está contemplado en los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, libertad de expresión, de prensa, de asociación, de reunión, de manifestación, libertad sindical, y todos esos derechos que todos conocemos y que en Cuba se violan flagrantemente. Voy a continuar haciéndolo con en la medida en que tenga apoyo, la ayuda de amigos del pueblo cubano y de cubanos exiliados. Voy a seguir con el activismo social, tratando de ayudar al que lo necesite y merezca que se le ayude, ya sea con un medicamento, con un plato de comida, porque hoy más que nunca se necesita medicina y comida para el pueblo cubano, y que no pase por las manos corruptas de la tiranía. José, no quiero al pueblo necesitado. Voy a visitar a mis hijos que están en Cuba. Me quedan 3 hijos en Cuba, tengo 3 en los Estados Unidos. Con ellos hablaré por las redes sociales, porque los extraño, los amo, los adoro, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos, mis amistades, mis hermanos de la UNFACU, del Cuba Decide, del Consejo para la Transición, del Partido del Pueblo y la oposición toda, porque la oposición tiene que estar más unida que nunca. Los que luchamos por una Cuba libre, democrática, justa y próspera debemos estar más unidos que nunca. Y sobre todo no debemos temer ni a la prisión, ni temer a equivocarnos. Hay que tratar de no equivocarse en este proceso de lucha complejo y difícil, pero hay que arriesgarse. Si nos equivocamos, lo reconocemos con sinceridad, con dignidad y rectificamos el rumbo con más fuerza, con más ánimo, con más deseo de poner fin a esta terrible página de la historia de la mayor de las Antillas. No quiero terminar esta entrevista, José Daniel, que te agradecemos porque acabas de llegar de la prisión. No quiero terminar esta entrevista sin pedirte un mensaje al pueblo de Cuba, ese pueblo por el que tú has ido a prisión varias veces, por el que te han detenido, por el que te han torturado, pero que hay unas situaciones realmente inéditas en la actualidad, dada la crisis que se está viviendo. ¿Cuál es tu mensaje para los cubanos dentro de la isla que te estén escuchando? Sí, mira, a mi pueblo, a los cubanos de dentro de la isla y también a los del exilio, que son parte consustancial de nuestra nación, mi mensaje es simple, es sencillo y sale del corazón. En cierta medida, voy a repetir palabras del Papa Juan Pablo II, a quien mencioné anteriormente. No tengan miedo de luchar por una Cuba libre, próspera, justa. No tengan miedo de trabajar por un futuro mejor para todos los cubanos, para que no tengamos que salir en busca de libertad y de mejores condiciones de vida a otras tierras. No tengan miedo a enfrentarse al opresor, porque el opresor cada vez está más asustado, cada vez es más débil, y en la medida en que lo miremos de frente, en que lo enfrentemos con dignidad, con decoro, con valor, pues entonces más corta es su existencia, menos tiempo le queda en el poder, menos abusos pueden cometer, menos atropellos pueden seguir protagonizando. Y entre todo lo que sufrimos, tantas situaciones difíciles, críticas, tanta opresión, tanta miseria, entre todos podemos hacer que Cuba cambie, podemos ponerle fin a la opresión, a la miseria, al hambre, a la pobreza generalizada y darle a Cuba y al pueblo cubano lo que siempre debimos tener: una Cuba feliz, una Cuba libre, una Cuba justa, una Cuba próspera. Ese es mi mensaje, un poco largo. Hace tiempo no hallaba de la manera en que estoy hablando. Pasé incomunicado en solitario, en celda en solitario, 3 años y medio, casi 3 años y medio, y hace menos de 2 meses me pusieron primero a 6 presos comunes. 2 tuvieron que salir porque uno me estaba robando los alimentos, cosa que compartía yo desde que entré con todo,
y el otro estaba lleno de armas blancas que fabricaban, no sé si con la intención de intimidarme a mí. Creo que no pierdan su tiempo en ese tipo de cosas. Ya estoy bastante mayorcito para que me intimide la tiranía o un matón a su servicio. En fin, esta es mi primera comunicación con un medio de prensa del mundo libre y solo he hablado con 2 o 3 personas en el exterior, así que me sorprendiste una vez más, mi amigo. José Daniel, muchísimas gracias. Y tú que dices que tienes ganas de hablar, pues aquí está Radio Martí para que puedas hablar. Muchísimas gracias, José Daniel. Yo lo sé, yo a ustedes los aprecio, los amo desde que salieron al aire, y cuando establecí mi primera comunicación contigo, José Luis Ramos, que no se me olvida, pues ya ustedes empezaron a formar parte de mi familia. Gracias, José Daniel. Mucha suerte y por supuesto nos mantenemos en contacto tanto personal como profesionalmente aquí en Radio Martí. Gracias por hacer ese esfuerzo. Saludos para tu familia. Gracias, igualmente. Gracias. Un grande luchador de la libertad, por la libertad de los cubanos y de Cuba. Esperemos que este año 2025 sea el año final, que ya definitivamente la tiranía, la dictadura se desaparezca de la faz de los cubanos y Cuba sea libre totalmente, pero libre es libre. Por ahora te dejo, saludos, bendiciones y nos vemos. Chao.